Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que van a tener la oportunidad de escuchar este testimonio de el milagro que Jesucristo hiciera en mi vida. Les saluda su hermano José Paz. Yo soy originario del estado de San Luis Potosí, en México, nacido a 17 kilómetros de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Allí fue donde yo nací. Yo no conocía el Evangelio, ni mis padres conocíamos lo que Cristo había realizado en la cruz del Calvario, ya que yo vengo de una familia totalmente católica, totalmente religiosa. Dicen mis padres que desde mis abuelos tenían la tendencia de adorar ídolos que ellos mismos hacían con sus manos. Después de que ellos labraban aquellos ídolos, ya fueran de palo, ya fueran de yeso o de piedra o de papel, los llevaban ante la iglesia católica, y después de que un sacerdote les echaba un agua bendita, los enviaba para que edificaran aquellos altares y allí les adorasen. En aquellos lugares la gente tenía la costumbre de adorar aquellas imágenes, y recuerdo que mis padres me platican que aquellas adoraciones que hacían aquellos ídolos, empezaban aquellas fiestas desde un día hasta otro día. 24 horas aquellas personas estaban rindiéndole culto a aquellas imágenes. En ocasiones aquellas adoraciones, aquellos ídolos terminaban en unas horrendas orgías, donde muchas personas perdieron la vida y muchos perdieron sus matrimonios. Esto es lo que quedaba de aquellas adoraciones que le hacían a aquellas imágenes. Pero mis padres tenían religión, lo cual ellos defendían aún hasta con su propia vida, ya que ellos decían que era lo que sus padres les habían dejado. Esto era todo lo que se conocía en toda mi familia y en todas aquellas personas de aquellos ranchos que vivían en aquellos años. Estoy hablando de los años de 1950. En aquellos años, dicen mis padres, que los norteamericanos volaban en avionetas y dejaban caer cientos de literatura bíblica, pero tan presto aquella literatura bíblica llegaba al suelo, inmediatamente la gente la recogía, y aquellas personas que trabajaban para la iglesia católica recogían aquella literatura bíblica, y después de que ellos los examinaban les decían que ser protestante, que ser evangélico, era semejante a tener una doctrina satánica, por lo cual aquella literatura bíblica jamás la gente se daba cuenta del mensaje de salvación. Esto era todo lo que había en aquellos lugares. Cuando yo digo que no se predicaba el Evangelio, no es porque no se predicara, sí ya se predicaba, pero la iglesia católica tenía bastante autoridad en aquellas regiones, por lo cual las personas no podían, no aceptaban el Evangelio. Esto es lo que había en mi familia. Aunque mi familia era completamente humilde, pero estaban ricos en religión. Yo soy el tercero de mi familia, ya que yo tengo 2 hermanos mayores. Y dice mi madre que desde el día de mi nacimiento, ella notó algunas cosas muy sobresalientes, ya que yo nací con mis ojos abiertos, nací con mi dentadura. Y esto alarmó a mi madre de una manera tremenda. Dice mi madre que después de que ella cumplió los 40 días, ella salió conmigo en sus brazos de 40 días de nacidos, y fue a donde ella tenía aquellas imágenes para pedirles que le dieran una explicación por qué yo había nacido con mis ojos abiertos, por qué yo había nacido con mi dentadura. Mi madre allí estaba ante aquellas imágenes pidiendo aquella explicación. Iban pasando los días, iban pasando los meses, y la explicación no llegaba. Habían pasado 7 meses de que yo había nacido, y mi madre seguía pidiéndole aquellas imágenes, ya que ellos tenían una fe tremenda en aquellas imágenes que ellos mismos habían labrado. Dice mi madre que después de que habían pasado aquellos 7 meses, dice que grande fue su sorpresa cuando miró que de repente me puse de pie y empecé a caminar a los 7 meses. Esto asombró aún más a mi madre y a mi padre, pero más grande fue su sorpresa cuando ellos empezaron a escuchar que yo estaba hablando tan perfectamente. Todo esto a mis padres les alarmaba, y a toda aquella gente que ya me conocía. Cuando habían transcurrido aquellos primeros 2 años, toda aquella gente, hermanos, me habían conocido cómo mi mente se había desarrollado de una manera muy asombrosa. Finalmente mi padre y mi madre platicaron y decidieron llevarme
por primera vez ante un doctor a la edad de 2 años. Cuando llegamos ante aquel consultorio del doctor Ávila, aquel hombre empezó a examinar mi cuerpo y dice mi madre que después de que este hombre me examinara, le dice: señora, ¿para qué me ha traído a su hijo? Su hijo está completamente sano. Yo como médico no he encontrado absolutamente nada. Yo quiero que usted me explique qué es lo que tiene su hijo, para qué me lo ha traído. Es el niño más sano que yo he examinado. Mi madre le responde con aquellas humildes palabras y le dice: doctor, yo quiero que usted me explique por qué mi hijo nació con sus ojos abiertos, por qué mi hijo nació con su dentadura y por qué mi hijo desde que tiene 7 meses anda caminando y anda hablando. Si aún con mis otros 2 hijos mayores que tengo, aún mi hijo mayor todavía no pueden hablar tan perfecto como habla mi hijo. Esto es por la cual yo se lo he traído, para que usted me diga por qué esto ha sucedido en mi hijo. Aquel hombre, dice mi madre, que se le quedó mirando y le dice: señora, hay cosas sobrenaturales que suceden en las cuales la ciencia no puede dar una explicación. Pero lo que yo quiero decirle, yo como médico, quiero decirle que su hijo está completamente sano. Usted no tiene por qué preocuparse porque su hijo está sano. Cuando mi madre escuchó aquellas palabras, dice mi madre que finalmente, después de 2 años de que ella tenía aquella cosa que no le dejaba tranquila, en ocasiones, dice mi madre, yo no podía ni dormir cuando yo no sabía lo que estaba pasando en tu vida, hijo. Pero cuando este doctor me dice que no había problema, que todo estaba normal, finalmente yo descansé con aquellas palabras. Y salimos de aquel consultorio, regresamos a la casa en aquel rancho donde nosotros vivíamos. Pasó una semana y un día por la mañana, después de que había pasado aquella semana en que aquel doctor me había examinado, mientras mi madre me daba mis alimentos en aquella mañana, dice mi madre que ella miró con sus ojos cuando mi cuerpo se estremeció, cuando mis ojos se voltearon para atrás y caí al piso. Cuando mi madre miró que yo estaba caído en el piso, mi madre fue y me tomó en sus brazos y pronto se dio cuenta mi madre que mi cuerpo había quedado completamente paralítico y que mi cuerpo estaba frío. Inmediatamente mi madre pensó que yo había muerto. Una vez que mi madre se cercioró de que mi cuerpo estaba frío, corrió ante aquellos altares que ellos adoraban, aquellos ídolos por años y años, y empezó a gritarle, empezó a exclamar aquellas imágenes que hicieran un milagro y me devolvieran la vida. Mi madre estaba en aquella mañana pidiendo, clamando ante aquellas imágenes, pero pasaban las horas y el milagro no llegaba. Cuando mi madre se dio cuenta que no llegaba el milagro, acudió ante aquellos curanderos que había en aquellas regiones, ya que abundaban aquellos tipos de curanderos. Pero cuando cada uno me fue examinando, le dice cada uno a mi madre: señora, su hijo está muerto. Ya entrada la tarde, mi madre regresó al hogar cargando mi cuerpo supuestamente muerto. En aquellas regiones, cuando un niño muere y no teniendo la familia con qué comprar un ataúd, tienen la tendencia de que los velan sobre una mesa. Mi madre llegó al hogar, sacó las pocas pertenencias que teníamos, puso mi cuerpo sobre una mesa y ya entrada la tarde empezó a llegar la gente de aquella región para velar mi cuerpo. Dice mi madre que mientras ella lloraba amargamente en aquel rincón, dice que ella cerraba sus ojos y oía las palabras de aquel médico que apenas una semana para atrás le había dicho que yo estaba completamente sano, pero ahora me miraba sobre una mesa supuestamente muerto. Iba llegando las personas y iban depositando aquellos ramilletes de flores, ya que allá en aquellos lugares, cuando un niño muere, todas las personas que lo van a velar le ponen flores sobre aquel cuerpo supuestamente muerto. Dice mi madre que ya entrada la noche llegó una de mis tías para poner su ramillete de flores. Y dice mi tía, ya que yo he platicado infinidad de veces con ella, que cuando ella iba a depositar aquellas flores sobre mi cuerpo, dice que vino un pensamiento, el cual le guiaba que pusiera su oído en mi pecho. Mi tía puso su oído aquí en mi corazón y oyó que mi corazón latía levemente. Cuando mi tía se cercioró de que yo estaba vivo, fue y le dijo a mi madre que mi corazón se estaba moviendo, que mi corazón palpitaba. Mi madre se levantó
levantó presurosa, fue y me arrebató de entre aquellas flores, y desde aquel momento mi padre y mi madre empezaron a reunir las fuertes cantidades de dinero para llevarme ante los mejores doctores del estado de San Luis Potosí. Mi padre y mi madre empezaron a luchar para tenerme los mejores medicamentos, los mejores tratamientos, y lograse yo poder mover mi cuerpo. Con tanta medicina se pudiera lograr el movimiento de mi cuerpo. Pasaron los primeros 3 años y medio, y con aquellos 3 años y medio mi cuerpo se empezó a secar. Mis piernas empezaron a torcer, mi cuerpo se estaba deformando. Y recuerdo que con todos aquellos tratamientos que me habían dado los médicos, todo lo que se logró fue que yo recobrara el movimiento de mi cuello, pudiera recobrar el habla y abriese mis ojos. Cuando yo puse mis ojos en mi cuerpo, vi que mi cuerpo era tan diferente al de mis hermanos. Vi que mis piernas estaban secas, mis manos torcidas, deformes. Y empecé a gritarle a mi madre cuando sentí una desesperación, cuando me quería mover y no podía. Le dije: mamá, ¿por qué mi cuerpo es diferente al de mis hermanos? ¿Por qué yo no me puedo mover? ¿Por qué yo no puedo jugar con mis hermanos? ¿Por qué mi cuerpo está así? Empecé a gritarle a mi madre: mamá, yo quiero moverme, pero ¿por qué no puedo? Desde aquella edad empecé a mirar puro sufrimiento, puro dolor. Yo no tuve una infancia feliz desde mi niñez. Yo desconozco lo que es ser feliz desde mi niñez. Aunque mi madre muy joven, empecé a mirar cómo mi madre se iba envejeciendo con aquella enfermedad. Ahora habían transcurrido 7 años y mi padre y mi madre seguían luchando. Mi padre y mi madre seguían buscando la forma, seguían llevándome ante los consultorios de los médicos, ante los hospitales. Pero con estos 7 años mi cuerpo se había secado completamente, mi cuerpo se había torcido, mis piernas estaban deformes, secas y torcidas. Recuerdo cuando aquellos hospitales y aquellos consultorios médicos se fueron cerrando, cuando le dijeron a mi madre: señora, su hijo no tiene medicina, la ciencia médica no puede hacer nada, tiene una enfermedad incurable, esta enfermedad ha destruido sus nervios, ha destruido sus músculos, su cuerpo está muerto, la medicina nada puede hacer, su hijo pronto va a morir. Cuando yo oí aquella palabra de que yo iba a morir, yo le gritaba a mi madre y a mi padre, le decía: no me dejen morir, yo no me quiero morir porque yo tengo miedo. Aunque mi cuerpo está paralítico, aunque mi cuerpo está deforme, yo estoy vivo por dentro. Mi madre seguía luchando para lograr que se hallase la medicina necesaria para que yo recobrase mi movimiento, pero se fueron cerrando todas las fuentes de sanidad para mí, y solamente se esperaba el momento en que yo tendría que morir. Recuerdo que en aquellos años estaba un doctor muy famoso en la capital de San Luis, y este médico le dijo a mis padres: si ustedes me reúnen una fuerte cantidad de dinero, yo les conseguiré, yo les daré un tratamiento especial a su hijo, y quizás con este tratamiento su hijo pueda recobrar el movimiento de su cuerpo. Mi padre y mi madre empezaron a luchar para reunir aquel dinero, aún dejando a mis hermanos sin comida hasta por 3 días. Oh, recuerdo aquella noche cuando mi hermano mayor, que ahora es pastor en la ciudad de Dallas, se levantaba por las noches con su mano extendida diciendo: mamá, no me quites la comida. Mi hermano estaba delirando, pensando que había comida, pero allí todo lo que había era pura necesidad, era pura hambre, era pura miseria. Cuando yo oía los gritos de mi hermano, como lloraba por comida, yo decía: yo soy el culpable de que mi hermano esté sin comer, porque yo estoy en esta condición. Aún sin embargo, mi padre y mi madre reunieron aquel dinero y me llevaron ante aquel doctor, aquel consultorio, aquel donde me llevaron. Consistía en que en aquel doctor me dio aquella medicina que consistía en 60 inyecciones, las cuales me las tendrían que aplicar en mi estómago. Aquel doctor le dijo a mi padre: mira, si tu hijo no reacciona con este tratamiento, quiere decir que tu hijo no tiene medicina. Me pusieron aquel tratamiento
me fueron poniendo aquellas inyecciones en mi estómago. Cuando me hubieron puesto la última inyección en mi cuerpo, mi estómago estaba todo podrido y yo seguía paralítico. Aquel tratamiento había sido un fracaso. Aquel médico le había dicho a mi padre que tampoco había medicina para mí.